Dios les bendiga a todos en este día número 112 del plan de lectura de la Biblia en un año. Te saluda tu hermana y tu amiga Alexandra y te invito a que busques Segunda de Reyes, capítulo 22. Hoy vamos a estar leyendo hasta el capítulo 25 para ya terminar con Segunda de Reyes, y está bien tremendo, ¿verdad? Todo lo que estamos viendo en la historia del pueblo de Israel, la historia de los reyes, vive Jesús, y cómo entonces va decayendo, cómo entonces va ocurriendo esta caída que no fue de un día para otro, amado. Hemos visto todos estos capítulos que hemos ido estudiando, cómo el pecado ha ido poco a poco dañando la relación con Dios del pueblo, cómo poco a poco ellos han ido avanzando en la maldad, en la perversidad, cómo Dios les advierte, les habla, ignoran las advertencias de Dios, y a pesar de que hubo reyes buenos y reyes malos, ciertamente, ¿verdad?, el pueblo como tal, no solamente eran los líderes, el pueblo como tal, pues iba de continuo al mal, al pecado, hacia la maldad. Así que vamos a ver estos últimos capítulos, lo que está ocurriendo en el pueblo de Israel y cómo entonces se da, ¿verdad?, esos últimos acontecimientos antes de la caída de tanto del reino de Judá, ¿verdad?, como de todo el pueblo de Israel, cómo fue llevado cautivo a Babilonia. Así que vamos a estar leyendo Segunda de Reyes capítulo 22, no sin antes hacer una oración al Dios Todopoderoso para que nos dirija, para que nos ayude, para que nos dé la fuerza y podamos atesorar esta palabra poderosa. Amén. Así que oramos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en este día. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Padre, porque nos deleitamos en tu palabra, Señor. Qué gozo, Dios mío, qué delicia, Padre, es poder estudiar tu palabra, meditar en tus promesas, Señor, aprender, Padre, de todos esos acontecimientos que ocurrieron, Padre, en tu pueblo, Dios mío, para nosotros, Dios mío, Padre, imitar lo bueno, pero también, Señor, aprender de los errores de ellos, Padre. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, Dios mío, que no seamos oidores olvidadizos, Señor, que podamos, Dios mío, hacer tu maravillosa voluntad, Señor. Gracias te damos una vez más, Señor, por las sagradas escrituras, Padre, que son lámparas a nuestros pies, que son lumbrera a nuestro camino. Y gracias por tu maravilloso Espíritu Santo, que también nos guía a toda verdad y a toda justicia. Te amamos, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús hemos orado. Amén y amén. Gloria al Señor. Segunda de Reyes, capítulo 22, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. A los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová, diciendo: Ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo:
Tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Ticba, hijo de Arjas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: decid al varón que os envió a mí, así dijo Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, también yo he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Capítulo 23. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que habían sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá, para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodiaco, y a todo el ejército de los cielos, hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón y la convirtió en polvo.
y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para acera. E hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá, y profanó los lugares altos de donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Geba hasta Beerseba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda, a la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán Melech eunuco, el cual tenía a su cargo los égidos, y quemó al fuego los carros del sol. Derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová. Y de allí corrió y arrojó el polvo al arroyo del Cedrón. Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera, y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo, y puso fuego a la imagen de acera. Y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Después dijo: ¿Qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron: Este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y él dijo: Dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Y todas las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira, las quitó también Josías, e hizo de ellas como había hecho en Betel. Además mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que estaban allí, y quemó sobre ellos huesos de hombres, y volvió a Jerusalén. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: Haced la Pascua a Jehová vuestro Dios conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá,
por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y dijo Jehová: también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, a la casa de la cual había yo dicho: mi nombre estará allí. Los demás hechos de Josías y todo lo que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? En aquellos días Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria al río Éufrates, y salió contra él el rey Josías, pero aquel, así que le vio, lo mató en Megiddo. Y sus siervos lo pusieron en un carro y lo trajeron muerto a Megiddo a Jerusalén, y lo sepultaron en su sepulcro. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo ungieron y lo pusieron por rey en lugar de su padre. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Libna. Y él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Y lo puso preso Faraón Necao en Ribla, en la provincia de Amat, para que no reinase en Jerusalén, e impuso sobre la tierra una multa de 100 talentos de plata y una de oro. Entonces Faraón Necao puso por rey a Eliaquim, hijo de Josías, en lugar de Josías su padre, y le cambió el nombre por el de Joacim, y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto y murió allí. Y Joacim pagó a Faraón la plata y el oro, mas hizo avaluar la tierra para dar el dinero conforme al mandamiento de Faraón, sacando la plata y el oro del pueblo de la tierra, de cada uno según la estimación de su hacienda, para darlo a Faraón Necao. De 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda, hija de Pedaías de Ruma. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Capítulo 24. En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, para quitarla de su presencia, por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Asimismo, por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar. Los demás hechos de Joacim y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Joacim con sus padres, y reinó en su lugar Joaquín su hijo. Y nunca más el rey de Egipto salió de su tierra, porque el rey de Babilonia le tomó todo lo que era suyo, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. De 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar. Y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre fue Neusta, hija de Elnatán de Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales,
y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén y a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia, a todos los hombres de guerra, que fueron 7,000, y a los artesanos y herreros, que fueron 1,000, y a todos los valientes para hacer la guerra, llevó cautivos el rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías su tío, y le cambió el nombre por el de Sedequías. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Libna, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho Joacim. Vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, hasta que los echó de su presencia, y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Capítulo 25. Aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Israel y la sitió, y levantó torres contra ella alrededor, y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. A los 9 días del 4º mes prevaleció el hambre en la ciudad, hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaban entre los dos muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue por el camino del Arabá. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Preso pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla y pronunciaron contra él sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. En el mes 5, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, ay santo, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén. Y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad y a los que se habían pasado el rey de Babilonia y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia, más de los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labrasen las viñas y la tierra. Y quebraron los caldeos las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, y las basas y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y llevaron el bronce a Babilonia. Llevaron también los calderos, las paletas, las despabiladeras, los cucharones y todos los utensilios de bronce con que ministraban, incensarios, cuencos, lo que de oro en oro y lo que de plata en plata, todo lo llevó el capitán de la guardia. Las
2 columnas, un mar y las basas que Salomón había hecho para la casa de Jehová, no fue posible encima un capitel de bronce. No fue posible a pesar de todo esto. La altura de la columna era de 18 codos y tenía encima un capitel de bronce. La altura del capitel era de 3 codos y sobre el capitel había una red y granadas alrededor, todo de bronce, e igual labor había en la otra columna con su red. Tomó entonces el capitán de la guardia al primer sacerdote Seraías, al segundo sacerdote Sofonías y 3 guardas de la vajilla, y de la ciudad tomó un oficial que tenía a su cargo los hombres de guerra y 5 varones de los consejeros del rey que estaban en la ciudad, el principal escriba del ejército que llevaba el registro de la gente del país, y 60 varones del pueblo de la tierra que estaban en la ciudad. Estos tomó Nabuzaradán, capitán de la guardia, y los llevó a Ribla al rey de Babilonia, y el rey de Babilonia los hirió y mató en Ribla, en tierra de Amat. Así fue llevado cautivo Judá de sobre la tierra. Y el pueblo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, dejó en tierra de Judá, puso por gobernador a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, y oyendo todos los príncipes del ejército, ellos y su gente, que el rey de Babilonia había puesto por gobernador a Gedalías, vinieron a él en Mizpa. Ismael, hijo de Netanías, Johanán, hijo de Carea, Seraías, hijo de Tanhumet Netofatita, y Haazanías, hijo de un maacateo, ellos con los suyos. Entonces Gedalías les hizo juramento a ellos y a los suyos, y les dijo: no temáis de ser siervos de los caldeos, habitad en la tierra y servid al rey de Babilonia. Aleluya. Y os irá bien. Mas en el mes séptimo vino Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la estirpe real, y con él 10 varones, e hirieron a Gedalías y murió, y también a los de Judá y a los caldeos que estaban con él en Mizpa. Y levantándose todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, con los capitanes del ejército, se fueron a Egipto por temor a los caldeos. Aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12º, a los 27 días del mes, que Evil Merodac, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel, y le habló con benevolencia y le puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia, y le cambió los vestidos de prisionero y comió siempre delante de él todos los días de su vida, y diariamente le fue dada su comida de parte del rey de continuo todos los días de su vida. Vive Jesús. Amados, hemos leído del capítulo 22 al 25, hemos abarcado estos 4 capítulos, 22, 23, 24, 25, y fíjense que ayer estuvimos leyendo acerca de cada uno de estos reyes, y termina, ¿verdad?, hablándonos de Amón, este rey que fue bien perverso, ciertamente, pero tuvo un hijo que se llamaba Josías. Y al Amón ser asesinado es que entonces Josías comienza a reinar a tan temprana edad como a los 8 años. Estamos hablando de un niño que tenía una encomienda grande de reinar el pueblo de Israel, un pueblo que estaba en decadencia espiritual. Sin embargo, podemos ver que estuvo reinando Josías 31 años
y que hizo lo recto ante los ojos de Jehová sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. ¿Verdad? Vemos que ciertamente Josías marcó la diferencia. Josías se encargó también de hacer una reforma. Vive el Señor. Pero a sus 18 años mandó a decirle al sumo sacerdote Hilcías que tomara el dinero que traían a la casa de Jehová y lo dieron a los trabajadores para reparar las grietas y arreglar, ¿verdad?, lo que sea necesario allí arreglar. Pero vemos que él quería reparar la casa de Dios. Mire qué bonito, que no solamente estaba buscando al Señor él como rey y llevando al pueblo a que también siguiera el Señor, es que al comenzar, ¿verdad?, a reparar la casa de Dios y volver a aquello del principio, aquello cuando subían al templo y llevaban los sacrificios, cuando se adoraba al Señor poderoso Jesús. Sin embargo, ahora estamos viendo, poderoso el Señor, aleluya, que se está llevando a cabo esta obra que no era nueva, porque Joás también había hecho esto en Segunda de Reyes capítulo 12. También se había dedicado, ¿verdad?, a reparar, a trabajar en la casa de Dios. Y otro dato interesante es que según Jeremías capítulo 1, versículos 1 y 2, el profeta Jeremías era hijo de este sumo sacerdote Hilcías. Y Jeremías inició su ministerio precisamente durante el reinado de Josías. O sea que muy probablemente que este sumo sacerdote Hilcías, al cual Josías le está dejando saber, poderoso el nombre de Jesús, gloria al Señor, ciertamente este hombre podemos decir que era el padre de Jeremías, aunque estaba trabajando, ¿verdad?, con el rey Josías. Para este mismo tiempo estaba comenzando más o menos el ministerio, ¿verdad?, profético de Jeremías. Así que en medio de estas reparaciones, fíjese que se encuentran con un libro. Nada más y nada menos que un libro, el libro de la ley. La palabra del Señor estaba allí. Estaba allí debajo de un montón de cosas, poderoso el Señor, quizás olvidadas, pero encuentran el libro, encuentran la palabra de Dios. Y mira, amado, esto es lo que nos deja saber lo descuidada que estaba la palabra de Dios en esta época. Porque, ¿qué pasó? Que encontraron por allí un libro. Lo encontraron. Poderoso el Señor. Quiere decir que el rey no la tenía ni a la mano. Quiere decir que hace tiempo ninguno de los reyes leía la palabra de Dios para vivirla, para procurar agradar al Señor, para conocer sus mandamientos. Sin embargo, le toca, gloria al Señor, le toca entonces ahora, ¿verdad?, durante el reinado de Josías, a ellos encontrar este libro de la ley, que lo encuentran dentro de la casa de Jehová. Y fíjense que según Deuteronomio capítulo 31, versículo 24 al 27, debía haber una copia del libro de la ley aún al lado del arca del pacto. Tenía que estar la ley cerca. En según Deuteronomio 17, versículos 18 y 20, cada rey debía tener una copia personal de la ley y debía leerla. Fíjense en cómo está hablando aquí más directamente hacia los líderes. Que cada líder sobre Israel, cada rey, poderoso Dios, tenía que tener una copia personal de la Biblia y debía leerla. Qué importante es que leamos la palabra de Dios todos los días. Deuteronomios capítulo 31 dice que la ley entera debía ser leída en una asamblea de la nación una vez cada 7 años en la fiesta de los tabernáculos. Y los levitas dispersados por el país también estaban para enseñar la ley al pueblo de Israel. O sea que ahí estamos viendo, poderoso Dios, que se supone que esto no ocurriera, lo de la palabra de Dios.
lo de que encontraran el libro por allá metido en otro sitio, por allá lleno de polvo y de telaraña. No, se supone que el rey tuviera su copia. Se supone que el rey estuviera leyendo la palabra. Se supone, poderoso el que vive para siempre, que la palabra de Dios esté presente en nuestra vida. Así que vemos que Safán, después de mencionar el dinero de los trabajadores, que si los supervisores, es que ahí menciona, y para que sepa, el sacerdote Isías me ha dado un libro. Eso fue lo que dijo Safán, en otras palabras. Dijo todas las cosas y después dijo, para que sepas, pues Safán me dio un libro. Hilcías, ¿verdad? Me ha dado un libro. Pero no era cualquier libro, amado, era la palabra del Dios viviente. Es un libro poderoso. Aleluya. Así que la palabra de Dios que había sido olvidada, que estaba llena de polvo, que estaba llena de telaraña, ahora la estaban leyendo y ahora, ¿verdad? Estaban escuchándola y terminaron como rasgando sus vestidos. ¿Qué significaba eso de rasgar sus vestidos? Era una señal de lamento, de dolor. Era una señal de convicción de pecado y de humillación. ¿Verdad? Suena fuerte, pero ciertamente ese rasgar sus vestidos era una manera en la cual ellos expresaban su dolor. ¿Por qué? Porque en esta ocasión ellos estaban escuchando precisamente la ley de Dios, escuchando la palabra del Señor, poderoso Jesús, aleluya. Y ciertamente esto, ¿verdad?, los llevó a no saber cómo voy a proceder, no sé qué voy a decir, ¿verdad?, porque nunca había escuchado al Señor hablarme de esta manera. Porque siempre el Señor, ¿verdad?, me habla de esta forma o me habla de esta otra. Pero aquí les estaba hablando de una manera directa y contundente por medio de la lectura de la palabra. Mira el impacto poderoso y espiritual que tiene la lectura de la palabra, que les estaba hablando de tal manera que rasgaron sus vestidos, que hubo convicción de pecado, que ellos sabían que Dios estaba airado con ellos y que decían, no sé ni por dónde empezar, no sé ni qué voy a hacer. ¿Verdad? En otras ocasiones Dios enviaba un profeta y les daba palabras, ¿verdad?, palabra de Dios por parte del profeta, pero en estos momentos estaban escuchando la palabra. Era Dios mismo el que estaba hablando por medio de su palabra y estaban ellos sabiendo que merecían juicio y sabiendo que Dios estaba airado con ellos salen, ¿verdad? Poderoso el Señor, a buscar esa guianza. Poderoso el que vive para siempre. ¿Y salen a dónde? Salen a donde la profetisa Hulda, el sacerdote Hilcías, vive el Señor. Fíjate que esto nos enseña que a veces nosotros creemos que vamos por buen camino hasta que chocamos con la palabra de Dios. Hasta que esa palabra nos confronta nuestro pecado, nuestras malas actitudes, que ahí nos damos cuenta que estamos perdidos. Ahí como Josías, ¿verdad? Queremos rasgar nuestros vestidos y preguntar, mira, ¿qué se supone que yo haga? Porque no sé ni cómo voy a proceder. Cuando escucharon el libro de la ley que estaba siendo leído, eso provocó un impacto sobrenatural. Y ellos van a donde la profetisa Hulda y ella le habla por parte de Dios. He aquí que yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal del que habla este libro. Pero le está dejando saber por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y que más te humillaste. Poderoso el Señor, tus ojos no verán el mal que traigo sobre este lugar. O sea, estamos viendo que Dios estaba retrasando el juicio para su pueblo. Gloria a Dios. Asimismo como cuando Acab se humilló, pues de igual manera el Señor estaba retrasando el juicio. No es que lo estaba quitando, no. Las consecuencias del pecado estaban ahí, pero ciertamente le está dejando saber, vive el Señor, aleluya, que ese mal que iba a venir no lo iba a traer en su tiempo. O sea, lo estaba retrasando, queriendo decir
que una vez ya Josías no estuviera, es que entonces ese juicio se iba a manifestar para que sus ojos no lo vieran, para que no se entristeciera. Esa es la misericordia de Dios para con Josías y para con cada uno de nosotros. ¿Qué podemos aprender de esta palabra? Que la palabra de Dios confronta y transforma. Pero qué lindo que Josías no ignoró esa palabra, sino que supo, ¿verdad?, correr a la línea de batalla y también, ¿verdad?, pelear y luchar su bendición. Aleluya. Vemos que nunca es tarde para volver a Dios. Fíjate que a pesar del mal que había hecho su padre, Josías fue diferente. Así que nunca es tarde para volvernos a Dios. Nunca es tarde para pedirle a Dios que trabaje en nuestros corazones. Nunca es tarde. Y nunca es demasiado temprano para hacer la voluntad de Dios. Josías tenía apenas 8 años. Y eso era más que suficiente para que Dios lo utilizara de la manera en la cual lo utilizó para su gloria. Segunda de Reyes, capítulo 23, vemos que ya Josías está liderando una reforma profunda en el pueblo de Israel, porque estaba destruyendo altares a los ídolos, estaba eliminando, ¿verdad?, las figuras y los ídolos que ellos tenían por ahí, estaba limpiando el templo, restaura la celebración de la Pascua. Fue uno de los reyes más fieles, que quitó también a los sacerdotes idólatras, sacó de la casa de Jehová los utensilios que se hicieron para Baal, para Acera y todo el ejército de los cielos. Su reforma se extiende a Betel y a Samaria. Y allí también estaba removiendo un altar pagano en Betel que había puesto Jeroboam hace cientos de años atrás. Y sacó a los encantadores, sacó a los adivinos, sacó a los agoreros, ¿verdad?, y a toda esa gente y todo lo que era abominable a Dios, para cumplir con las palabras de la ley, con las palabras de ese libro maravilloso, poderoso Jesús. Con todo eso, Dios no desistió de su juicio contra Judá. Vive Dios. Poderoso el Señor. De permitir, ¿verdad?, que Judá fuera conquistada por otro y fuera enviada al exilio, ¿verdad? Dios no desistió de su juicio, de que esto ocurriera. Ya en Segunda de Crónicas, capítulo 35, nos relata cómo Faraón Necao advierte a Josías sobre pelear contra él, pero lamentablemente Josías no quiso escuchar la advertencia, sino que se disfraza en la batalla y aún así fue herido por los arqueros. Y murió, ¿verdad? El pueblo de la tierra tomó a su hijo Joacás y lo ungieron por rey. Duró 3 meses reinando en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y ahí vemos a Faraón Necao, quien puso por rey a Eliaquim, hijo de Josías, y le cambió el nombre a Joacim. Y este rey hizo lo malo ante los ojos de Jehová, fue perverso, reinó 11 años en Jerusalén. Y eso lo podemos ver en Jeremías capítulo 36, que dice que aún quemó un rollo con la palabra de Dios. Mire qué perverso fue, mire qué malo fue este hombre, que aún hasta un rollo de la palabra del Señor había quemado. Vive Jesús. Así que gloria al Señor. ¿Qué podemos aprender de este capítulo? Que la verdadera fe se demuestra con acciones, se demuestra con hechos. Por eso es que ese capítulo 22 es muy, ¿verdad?, muy bonito, ciertamente muy maravilloso. Gloria al Señor, aleluya. Pero podemos ver que ya para el capítulo 23, que nos está hablando de las reformas y de todas las cosas que estaba haciendo Josías, quitando la idolatría, quitando los ídolos, el paganismo, quitando todas esas abominaciones, quitando, ¿verdad?, todo lo que al Señor le desagradaba, Él lo comenzó a quitar. Y todas esas reformas, poderoso el Señor, aleluya, es parte de lo que es una fe verdadera. Una fe verdadera tiene que ir acompañada de obras, de hechos, de acciones.
Y Josías no solamente creyó, sino también actuó. Y también podemos aprender que no podemos sembrar pecado y maldad y esperar cosechar algo diferente. Por eso es que aunque hicieron cosas buenas y aunque quizás, ¿verdad? Josías procuró hacer lo bueno delante de los ojos de Jehová, ya el Señor había dado una palabra. Y eso hizo que ciertamente Dios retrasara su juicio. Vive Dios, aleluya. Así que vemos que ya en el capítulo 24 Judá es subyugada bajo Babilonia, bajo el rey Nabucodonosor. Joacim vino a ser su siervo durante 3 años. Pero llega el momento en el cual ellos tienen que volver a Babilonia y ahí es que entonces Joacim, ¿verdad?, aprovecha para entonces, gloria al Señor, regresar atrás. Vive el Señor. Así que Dios envió muchos adversarios contra Judá y vemos que ocurren muchas cosas. Se levantan los moabitas, los amonitas ¿verdad? Se forma un ejército tremendo que vienen en contra de ellos. Pero también podemos ver que, gloria al Señor, podemos ver que también ciertamente eso hizo, ¿verdad?, que muriera también Joacim, que reinara Joaquín. Ese mismo juicio que Dios había terminado por todos los pecados que cometieron por Manasés, ahora estaban ocurriendo. Y entonces reina Joaquín a sus 18 años, duró solamente 3 meses e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Se rinde, ¿verdad?, ante Nabucodonosor y Jerusalén queda empobrecida y todos son llevados cautivos. Y entre los cautivos hay jóvenes como Daniel y aquellos jóvenes hebreos, vive Dios, Sadrach, Mesach y Abednego, gloria a Dios. Entre los cuales, ¿verdad?, vemos que se encontraba también Daniel y no quedó nadie, solo los pobres de la tierra. Y nuestro querido Nabucodonosor pone por rey sobre Judá en lugar de Joaquín a Matanías. Matanías era un tío de Joaquín, gloria a Dios, y le cambió por nombre a Sedequías. ¿Qué significa Sedequías? El Señor es justo. El justo juicio de Dios que pronto iba a ser visto sobre Judá. Así que Sedequías hizo lo malo ante los ojos del Señor. Y en 2 de Crónicas 36 nos dice que no quiso escuchar a Jeremías ni a otros mensajeros de Dios, sino que se burlaban de él, lo rechazaban por causa del mensaje. Y Jeremías dice que hubo muchos falsos profetas en aquellos días profetizando victoria y triunfo, por lo que se rebeló contra él el rey de Babilonia. Y ya en Jeremías 32, versículos 1 y 5 dice que Jeremías le dijo a Ezequías que no iba a tener éxito en su rebelión contra Babilonia. Y él lo arrestó y lo encarceló por esto. Pero, ¿verdad?, que podemos aprender que el pecado tiene un proceso, ciertamente. No es de un día para otro, no es de la noche a la mañana, sino que eso va teniendo un proceso y la caída pues es inminente, la caída es progresiva, pero ciertamente poco a poco va ocurriendo. Y podemos aprender también que alejarnos de Dios abre la puerta a la destrucción. Cuando nosotros nos alejamos del Señor vamos a experimentar consecuencias sobre eso. Ya en 2 de Reyes, capítulo 25, la caída final de Jerusalén y del reino de Judá por manos de Nabucodonosor. Poderoso Jesús. Y ese había venido con todo su ejército. Y vemos que la ciudad estaba pasando un hambre extrema hasta que finalmente los muros son derribados y la ciudad es tomada. Gloria a Dios. Y Sedequías intentó huir, pero fue capturado y lo llevaron delante del rey de Babilonia. Sus hijos fueron degollados delante de él y a él le sacaron los ojos. Llega luego el capitán de la guardia, que se llamaba Nabuzaradán,
y quemó la casa de Jehová y la casa del rey. También se llevaron a los que quedaban cautivos. Jerusalén quedó desolada, saqueada y bajo el juicio de Dios. Y ahí podemos ver, ¿verdad?, a modo de conclusión, lo que fue la destrucción total de Israel y el fin del reino de Judá. Poderoso el Señor. ¿Qué podemos aprender de estos capítulos? Podemos aprender que Dios cumple sus promesas y sus advertencias, ¿verdad? Y ciertamente también que aún en el juicio Dios siempre da esperanza de restauración. Por eso es que ciertamente, poderoso el que vive para siempre, la palabra de Dios nos recuerda que el pecado tiene sus consecuencias, pero aún cuando caemos en pecado, aún cuando nos podamos encontrar en el momento más difícil o quizás que nos sentimos más alejados de Dios, ahí el Señor habla a nuestras vidas. Ahí el Señor vuelve y se revela a nosotros, poderoso Jesús. Yo quisiera, ¿verdad?, enseñarles esto, porque esto está tremendo. No sé si se acuerdan de este libro. Tablas comparativas bíblicas y mapas, líneas del tiempo, ¿verdad? Este libro lo había conseguido en Sam's y es bien interesante porque, mire, habla de los reyes del reino unificado y del reino dividido. Y aquí está hablando del reino del sur, que es el reino de Judá, y aquí está hablando del reino del norte, el reino de Israel. Y fíjense que aquí menciona los nombres de los reyes, ¿ves? Menciona los nombres y dice que si es malo, que si malo, que si bueno. Y menciona, ¿verdad?, para qué tiempo estuvieron reinando y la causa de su muerte. Y ve que ahí termina, ya tocamos lo que fue la caída de Jerusalén completa, cómo cayó en manos de Nabucodonosor y cómo esos últimos reyes, que ahí estaba Sedequías, poderoso el que vive para siempre, y termina, ¿verdad?, con cada uno de estos nombres después de Josías, Joacás, Joacim y Sedequías, vive Dios. Así que, amado, aquí lo podemos ver y aquí también podemos ver una línea. Mire qué interesante que lo pone bien paralelo los reyes de Israel y los reyes de Judá. Menciona las épocas, el tiempo, y aquí en el medio, en estas líneas que están aquí, está poniendo a los profetas durante qué fecha a qué fecha fue su ministerio y si profetizaron durante el tiempo de los reyes, como lo fue, ¿verdad?, Isaías, que aquí aparece Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Poderoso el Señor. Y aquí están estos últimos. Aquí está Manasés, Josías, aquí también está Joacás, Joacim, está Amón por acá y por acá también está Sedequías. Y mire los profetas que estaban en aquel tiempo paralelamente. Jeremías, estaba también Nahum, estaba también Sofonías y después Ezequiel, estaba también Daniel, gloria a Dios, y Habacuc. Así que ciertamente, ¿verdad?, podemos ya ver todo este proceso, y aquí hay una línea, aquí hay un espacio que se llaman los 70 años, el exilio. Quiero leérselo. Dice: Judá cae ante el rey Nabucodonosor de Babilonia. Muchos de los habitantes son deportados a esa ciudad en 539 antes de Cristo. 500 años aproximadamente antes de Cristo. Babilonia cae en manos de los medos y los persas en 538 antes de Cristo. El rey Ciro de Persia lanza una proclama que permite a los judíos regresar a Palestina. Algunos judíos permanecieron en Babilonia, pero los que regresaron lo hicieron en varios grupos y en el transcurso de muchos años. El templo se reconstruyó en 516 a.C., 70 años después de su destrucción.
Esto está súper interesante. El Señor había hablado acerca de estos 70 años de cautiverio, pero luego entonces ellos tienen la oportunidad de regresar. Gloria al Señor. Pero eso lo tocaremos, ¿verdad?, más adelante. Así que quería mostrarle el libro, cómo tiene organizado lo de los reyes de Israel y cómo ciertamente fueron clasificados tanto Joacás como Joacim como Joaquim contra Sedequías. Vemos que todos estos fueron reyes malos, que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Así consecutivamente. Así que yo espero, ¿verdad?, que esta palabra haya sido de edificación a su vida, que usted haya podido entender cómo es que el pecado fue poco a poco ganando ventaja en el pueblo de Israel hasta que ciertamente se cumplió lo que el Señor habló y cayeron en manos de Babilonia, cayeron en manos de una nación muy poderosa y una nación enemiga. Y aunque el pueblo de Israel tenía un Dios muy grande, un Dios que estaba con ellos, un Dios que peleaba sus batallas, ciertamente Dios no pelea las batallas de los desobedientes. Dios no va a pelear una batalla, ¿verdad?, si nosotros estamos andando deshonrando su palabra y siendo, ¿verdad?, poderoso Jesús, ¿verdad?, personas malas, personas que practican el pecado y que les gusta ser desobedientes al Señor. Eso, amados, va a traer sus consecuencias. Por eso es mejor nosotros aprender de los errores de muchos hombres y muchas mujeres que cometieron alrededor de la palabra y nosotros aprender a imitar lo bueno, a recibir lo bueno. Gloria al Señor de la palabra del Señor para que, ¿verdad?, podamos atesorar todo lo que Dios tiene para nosotros. Así que mañana continuamos leyendo la Biblia juntos. Mañana, con el favor de Dios, comenzamos en Primera de Crónicas. Pero espero que haya sido de edificación a su vida. Quiero que sepan que les amo en el amor del Señor y que le pido al Señor que los bendiga y los guarde siempre. Así que a su nombre damos toda la gloria. Dios les bendiga.